introducción de los problemas que había en allí en Samaria. Le di los problemas que había en Jerusalén, los problemas que tuvo Nehemías, la crítica, el señalamiento, cómo Nehemías supo esperar en Dios. Y 12 puertas vamos a estudiar, y hoy es la primera puerta, amén. Y vamos a comenzar con la primera puerta, hermanos, en Nehemías capítulo 3, versículo 1. Lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies por reverencia a la palabra del Señor. Si me das un poquito más de monitores, hijo, porque ando un poquito medio sordo el día de hoy. Gloria a Dios. Amén. Nehemías capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Capítulo 3, versículo 1. 1, 2, 3, ¿qué dice? Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, y ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, que seas tú bajo la dirección de tu Santo Espíritu dirigiéndonos en esta hora, Señor, porque de aquí, Señor, depende, Señor, muchísimos mensajes para todo lo que resta del año, Padre amado. Que sea usted dándonos la gracia, la sabiduría, la revelación para que podamos, Señor, recibir. Y también, Señor, denos el corazón, la disposición, el entendimiento, Señor, para poder recibir todo lo que viene de su mano, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano, y podemos tomar nuestro asiento el día de hoy. Aleluya. Nehemías, hermanos. Nehemías, su nombre traducido quiere decir consolado por Dios. Nehemías era un sacerdote, pero a través de la cautividad, Nehemías, allá donde fue cautivo, se convirtió en el copero del rey. Ya habían desfilado varias personas a querer tratar la construcción, pero Nehemías seguía esperando en Dios. Cuando uno de los hombres viene a Nehemías y Nehemías lo ve venir con aflicción, le pregunta que cómo estaba el pueblo, cómo estaba la casa de Dios. Y este hombre le comienza a decir a Nehemías que pues que los que trataron de edificar no edificaron, los que trataron de construir no construyeron, los que trataron de restaurar no restauraron. Entonces Nehemías entra en una tremenda aflicción, hermanos, y dice que el copero no podía estar triste delante del rey. El copero, hermano, tenía una responsabilidad: probar el vino, probar todo lo que antes de que el rey ingiriera algo, el copero tenía que probarlo. Tenía una gran responsabilidad. Y dice la escritura y la enseñanza que el rey, hermano, tenía una confianza poderosa en Nehemías. Confiaba a ciegas en Nehemías. Y dice que lo miró triste y le dijo: ¿qué te aflige? Y comienza a decirle cómo estaba el estado de su pueblo, cómo estaba la ciudad, cómo estaba el templo. Y el rey le otorga el permiso, hermano, de ir. Le da cartas de autoridad para que los leñadores le den la madera que necesita. Pero le estoy tratando de recordarle todo lo que hablé la semana pasada. Y dice que cuando llegaron, hermanos, se levantó Sanbalat, lo criticó, lo humilló, lo despreció, lo desprestigió, y no pudo hacerle daño. Y después lo invitó al café, lo invitó a cenar, y tampoco pudo convencerlo. Y luego lo invitó a salir fuera de la ciudad, porque sabía que saliendo fuera de la ciudad podría hacerle un gran daño. Pero dice que Nehemías, hermanos, se mantuvo. Diga conmigo: Nehemías se mantuvo. Nehemías se mantuvo en lo que Dios le había puesto en el corazón. Dígale al que está a su lado: tienes que mantenerte en lo que Dios ha puesto en tu corazón.
Porque cuando la persona cambia, hermanos, a veces nosotros decimos, mire, ¿por qué Dios me la pone tan difícil? No me diga que usted se la ha puesto fácil a Dios. Ayúdeme. No me diga que usted se la ha puesto fácil a Dios. Usted ha sido terco, testarudo, necio, no se deja pastorear, hermano, y Dios, hermano, quiere que usted reciba bendición, pero usted es el primero que se la pone difícil a Dios. Uy, no se oyó. Dios, hermano, quiere bendecirnos. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Eliasib, hermano, el sumo sacerdote presentaba las ofrendas. Pero el nombre de Eliasib, hermano, su raíz hebrea quiere decir, en la traducción bíblica y hebrea, quiere decir, Eliasib tiene el significado Dios restaura, Dios edifica, Dios levanta. Ese es el significado de Eliasib. Y este es Eliasib, hermano, tiene una tremenda conexión sacerdotal con el único y verdadero sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermanos, dice ahí, mire, escuche, y edificaron, diga conmigo, y edificaron, repítalo, y edificaron, y edificaron. Todo el capítulo 3 del libro de Nehemías nos habla de la edificación y del trabajo que como individuos, hermano, cómo cooperaron y realizaron el trabajo juntos, coordinados, dirigidos por Nehemías. Edificaron la puerta de las ovejas. El trabajo escrito en la referencia a las puertas del muro. Las puertas eran la entrada crítica a los puntos y salidas de la ciudad. Me llama mucho la atención porque Dios primeramente mandó restablecer, edificar, arreglar la puerta de las ovejas. Después, hermano, de que edificó esa puerta, enseguida viene la puerta del pescado. Y todos los mensajes están tan poderosos, hermano, y de aquí Dios nos está dando para predicar los jueves, para entrar un poquito más profundo. Ahora note esto. Nehemías se levantó, diga conmigo, Nehemías se levantó. Ahora, déjenme decirle algo. ¿Cuántos saben y cuántos creen que Dios estableció un reino de reyes y sacerdotes en esta tierra? Uy, no me oyó. ¿Cuántos saben que Dios estableció un reino de reyes y sacerdotes en esta tierra? Entonces, ¿cuántos de los que están aquí son sacerdotes? Uy, ya se oyeron menos amenes. ¿Cuántos de los que están aquí son sacerdotes del Dios Altísimo? Usted sirve en la casa de Dios, tiene una responsabilidad. El que está en la puerta tiene una responsabilidad. El que está en los maestros tiene una responsabilidad. El que está en la danza tiene responsabilidad. El que está en el grupo de alabanza tiene responsabilidades como sacerdotes del reino de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si usted está ejerciendo algo en Dios, usted tiene una gran responsabilidad, iglesia. Y su responsabilidad es que si usted ve barriendo a la hermana, usted tiene la responsabilidad de agarrar la aspiradora o la otra escoba y ayudarle. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero el problema es que la gente tiene problemas de identidad. Usted no sabe si es un sacerdote. Usted no sabe si es un cristiano o si es un primo o un sobrino. Usted no sabe, no tiene identidad aún. Porque una persona que tiene, mire el pueblo de Israel, capítulo 14 del libro del Éxodo. Dios lo saca de Egipto, lo saca con riqueza, lo saca con todo. Diga conmigo, Dios los liberó. Diga conmigo, Dios los liberó. Pero cuando los paró frente al mar, ¿cuál fue la reacción? Por allá le estoy hablando en Éxodo 14, versículo 11 y 12. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? No había mejores sepulcros en Egipto, no había mejores carnes en Egipto, no había agua en Egipto, no teníamos un techo en Egipto. O sea, los problemas mentales vienen a arruinar lo que Dios está construyendo. Dice la Escritura, el que está en Cristo,
nueva criatura es. Pero ¿por qué la gente no puede buscar la nueva naturaleza? ¿Sabe por qué? Por los problemas mentales, los problemas de identidad, los problemas, hermano, que no sabe, hermano, salir de su pasado para entrar en su futuro y en su presente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted puede estar libre del cuerpo. Yo voy acá al Swami, yo voy a la tienda, yo voy al mercado, yo voy acá. Usted está libre del cuerpo, pero de la mente aún no ha sido liberado. Por eso cualquier cosa le afecta. Cualquier cosa nos deprime, cualquier cosa nos mete en depresión. Si usted lee el 14 de Éxodo, va a mirar hablando allí el dolor, va a ver hablando allí, hermano, la frustración, va a ver ahí hablando, hermano, cuando Dios dice: estén quietos, yo, Jehová, voy a pelear por ustedes. Quiere que Dios restaure, hermano. Dios está listo para restaurar a alguien, pero la pregunta es si alguien quiere que Dios lo restaure. Dios no actúa como el diablo. El diablo viene a matar, a robar y a destruir, no pide permiso. Dios dice aquí: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, el que oye la voz del Señor lo va a dejar entrar, hermano. ¿Está conmigo? A veces como sacerdote, escuche, hermano, a veces como sacerdotes tenemos mala actitud. A veces mira, hermano, anoche estábamos viendo una serie ahí, sacerdotes peleándose, echándose tierra uno al otro, sacándose sus trapitos al sol. Ese no es nuestro trabajo como hijos de Dios. Como hijos de Dios, hermano, estamos y tenemos la responsabilidad, hermano, de ser nuevas criaturas y llevar un mensaje que traiga bendición y salvación a las familias. Qué bonito los sacerdotes echándose tierra uno al otro, hablando de los hombres y las mujeres, hermano. Dios nos llama a trabajar en un compañerismo, hermano. Si usted ve la necesidad, en vez de ser un estorbo, ayúdenos. Híjole, qué serios están. El sacerdote, hermano, Eliasib, actuó como debe de actuar un buen líder. Escuche, dígale al que esté a su lado: un buen líder no necesita que lo estén puchando. Un buen líder no necesita que le estén diciendo lo que tiene que hacer. Dice que Eliasib se puso a trabajar en las puertas y se levantó un sacerdote y se levantó el otro sacerdote y de repente ya tenía un equipo de trabajo. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando usted está apasionado por Dios, usted no necesita que le diga que venga al programa de radio. Usted no necesita que le diga que va a venir el lunes a la noche tabernáculo. La pasión que usted siente por Dios lo va a hacer venir. Por eso tiene que estar apasionado por Dios, hermano. ¿De qué nos sirve conocer toda la Biblia sin tener revelación de Dios? Y dice que Eliasib comenzó a trabajar y se levantó un sacerdote, se levantó otro sacerdote. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres que yo haga? En lo que tú martillas, yo lijo. En lo que yo lijo, yo pinto. En lo que tú pintas, yo sigo trabajando, hermano. Pero qué vergüenza que a veces, hermano, están limpiando el templo y en vez de ayudar a limpiarlo, andamos pateando la basura. Uy, qué serios, hermanos. El sumo sacerdote, hermano, era el que presentaba la ofrenda delante de Dios para, a pesar de sus problemas, él fue quien reedificó la primera puerta, así como los otros reedificaron el resto del muro. Nehemías 3, 20, 21, ayúdenme. Mire lo que hicieron los demás sacerdotes. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Después de él, Baruch, hijo de Sabí, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Verso 21, más fuerte.
Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Imagínense, hermano, si Dios quiere restaurar, mire, cuando Dios quiere restaurar a una persona, Dios comienza a hacerla soñar, a hacer ver. Y si la gente es tartaruda, de repente Dios permite que tenga un dolor, una aflicción, para que él entienda que el que lo está llamando es Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Me voy a la tienda mexicana y si usted se receta cuando Dios es el que lo está llamando. ¿Me está entendiendo? Ahora note esto. No fue casualidad que Nehemías surgió de la restauración para comenzar la puerta, hermano, de las ovejas. Por esta puerta, a través de la que ingresaban a la ciudad las ovejas, diga conmigo, las ovejas que ingresaban por esa puerta eran ovejas que se iban a vender con un asunto especial para hacer un sacrificio. ¿Está conmigo? Ahora note esto. En el capítulo 10 del libro de Juan, vaya conmigo allá al libro de Juan. Hay muchísimo, hermano, de aquí podíamos estar predicando unos 4 o 5 domingos y se pudiera extender muchísimo más a través de cada versículo, porque cada versículo es un mensaje. ¿Está conmigo? Mire, Juan capítulo 10 versículo 1, ¿qué dice? Desierto, cuando Dios menciona la palabra desierto, desierto, diga conmigo, desierto, desierto. ¿Cómo son los desiertos? Los desiertos, hermanos, escuche, diga conmigo, los desiertos es donde más se revela Dios. Libro de Éxodo, salió el pueblo de Egipto, se introdujeron al desierto, de día los acompañaba la nube, de noche los acompañaba ¿qué? Ayúdeme, ¿qué los acompañaba? La columna de fuego. Entonces los problemas, los desiertos que nosotros vivimos es donde más revelación de Dios deberíamos de tener. Uy, ¿está conmigo, iglesia? Ahora note esto. Dice, de cierto te digo, os digo, ¿qué dice? El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mire, o sea, cuando usted entra por la puerta, lo primero que tiene que hacer es presentarse. Hola, ¿qué tal? Yo soy el hermano Roberto García y vengo buscando una iglesia, buscando donde congregar, o solamente vengo de visita porque me invitó el hermano Uriel. Un siervo de Dios siempre se presenta. ¿Está conmigo? Verso 2, ¿qué dice? Mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas, a este le habla el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, verso 4, ¿qué dice? Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque le conocen. Ok, ¿usted conoce la voz de su Señor? A ver, déjeme le pregunto, ¿usted conoce la voz de Dios? ¿Y por qué no lo sigue? ¿Por qué no hace su voluntad, hermano? Mire, cuando oramos, nosotros oramos y le pedimos a Dios que se muestre en lo que nosotros necesitamos, ¿sí o no? Pero si vamos al Padre nuestro, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice? Hágase mi voluntad al tronido de mis dedos. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, que sea donde, en la tierra. ¿Qué le quiero decir con esto? La oración es poderosa, la oración debe de ser persistente, pero tiene que entender que al orar tenemos que orar por la voluntad de Dios.
Porque si usted y yo ayunamos ahorita, hermanos, vamos a ayunar ahorita, vamos a clamar ahorita, y estamos ayunando y clamando, pero eso no quiere decir que esa es la voluntad de Dios. Que por lo menos diga amén. Porque acuérdese que Dios no se mueve por los sentimientos, hermano. Dios se mueve cuando usted le cree a Dios. Imagínese el pueblo de Dios, el mar aquí, el faraón allá, y todos queriendo, hermanos, ni para dónde correr, y no viendo que el Espíritu de Dios se fue a voltear los carros de faraón, ni viendo con los estragos que hizo Dios a todo el ejército de faraón, ni viendo, el pueblo podía confiar en Dios. Mire al que esté a su lado y dígale: aprende a confiar en Dios. Porque es fácil decir soy cristiano, ¿sí o no? Yo voy a la iglesia, ¿sí o no? Pero cuando dice Dios traigan los diezmos al alfolí, se le acabó lo cristiano, se le acabó la confianza, se le acabó la fe. ¿Cómo quieres ser una buena oveja, hermano, viviendo solamente mojándote los puntas de los pies? ¿Está conmigo? Me impacta cada vez que recuerdo esta anécdota. ¿Quién era más grande? ¿Egipto o Israel? ¿Quién era más grande? ¿Egipto o Israel? ¿Qué no dijo Faraón? Metamos los más fuertes en esclavitud porque ya son muchos, demasiados, y no vaya a ser que se nos rebelen y se nos vengan en contra. ¿Quién era más grande, Egipto o Israel? ¿Quién es más grande, el elefante o la silla? Ayúdeme, ¿quién es más grande, el elefante o la silla? A ver, ya, ¿quién es más grande, el elefante o la silla? ¿Quién es más fuerte, el elefante o la silla? ¿Quién es más fuerte, el elefante o la silla? Pero fíjese la atadura mental. Lo amarran de un lacito de la pierna y lo atan a una silla, pero como el elefante siente el lacito, no le ataron solamente la pierna, le ataron la mente. Uy, no me entendió, iglesia. Habemos muchos cristianos dentro de la iglesia que Dios quiere explotar todo lo que Él nos ha dado, pero estamos como el elefante. Me dieron una palabra y estoy confiando en esa palabra. Y la palabra dice: levántate. Quiero levantarme, pero el hilito está desde acá. Desde octubre Dios nos ha venido diciendo: renueva tu mente. No te conformes. Renueva tu entendimiento. Uy, iglesia, ayuden, por lo menos grite amén. Me estás hablando, Señor. Cuando usted descubre el potencial que hay dentro de usted, usted y yo vamos a ser imparables en el Señor. ¿Está conmigo? Pero hermano, tenemos una atadura tan mental, tan grande, que cualquier cosa, cualquier hilito, cualquier crítica, cualquier señalamiento, todo nos domina, iglesia. Cuando Cristo vino a liberarnos. Y hermano, a veces sentimos la liberación de Dios, y en la liberación Dios nos libera, pero a veces no dejamos que Dios nos libere completamente, y Dios nos mete en un proceso de liberación y nosotros no queremos, nos enmuinamos, nos emberrinchamos y decimos: no, yo me sé la Biblia y así. No, hermano, Dios no trabaja como yo y tú pensamos. ¿Está conmigo? Por eso dice: el que entra por la puerta tiene que entrar, tiene que reconocer. Mire, hermano, qué triste que la gente viene a la iglesia y comienza a cuestionar la misma palabra de Dios. ¿Qué clase de oveja es?
Dice que la oveja no cuestiona, la oveja sabe oír la voz de Dios, y cuando Dios habla, la oveja levanta su cabeza y sigue a su pastor. Uy. Y dice el verso 4, mire lo que dice el verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mire, le voy a dar un ejemplo terrenal. Cuando vamos a predicar allá afuera, usted me oye predicar y dice, ya mi pastor está predicando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Conoce la voz de su pastor terrenal, pero también es importante, y más importante, que conozca la voz de su pastor celestial. Usted sabe cuando Dios lo está llamando. Dios, hermano, mire, hermano, Dios dice que cuando creó el mundo, a todas las estrellas las conoce por su nombre. ¿Tú crees que Él no conoce tu nombre y mi nombre? Sí, iglesia, Él nos conoce bien, y Él nos quiere. Y así dice, uno que restaura, que edifica. Nehemías quiere decir uno que consuela. O sea, Dios, hermano, a través de todos los personajes del Antiguo Testamento está diciendo, Nehemías es uno que consuela. Yo voy a orar al Padre para que les envíe. ¿Quién? ¿Quién? Ayúdeme. ¿Quién? Pero para que usted pueda recibir el Consolador, primeramente usted se tiene que poner de acuerdo con su propio cuerpo. ¿Por qué, pastor? Porque tus ataduras, tú dices amén, gloria a Dios, pero tus ataduras le están diciendo otra cosa a tu cuerpo, y tu cuerpo está reaccionando de diferente manera. Y dice la palabra, primeramente ponte de acuerdo con tu cuerpo. ¿Por qué con el cuerpo? Porque el cuerpo es el templo y es la morada del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, ¿qué dice Dios? Te quiero sanar. Estamos malos del azúcar y miramos un pastel y se nos sale aunque sea un cachito. ¿Está conmigo? Y Dios dice, cuida tu cuerpo, cuida mi templo. Ay, si no me doy ese gusto me voy a morir, ¿y qué? Pero Dios tiene un plan para ti, para mí, iglesia. Y Dios te dice no. Y usted que dice sí. Y cuando cae al hospital, Señor, ¿por qué me la pones difícil? Porque tú la hiciste difícil. Uy, qué serios están esta mañana. Mejor hubiera predicado el otro. Verso 5, ¿qué dice? Mas el extraño no seguirá, sino oirá de él, porque no le conoce la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús para que ellos no entendieran que él era lo que les decía. Verso 7, ayúdenme, ¿qué dice? Volvió pues Jesús diciéndoles, de cierto os digo, ¿qué dice? Yo soy la puerta de las ovejas. O sea, si usted no entra por Cristo, hermano, usted es un salteador, es un ladrón. Usted tiene que entrar por el Señor. Qué vergüenza que dentro de las iglesias haya personas, porque está la persona que a la par suya que usted aprecia. Y si Dios le aseguro, dejando a los de afuera y hablando de los de adentro, le aseguro que aquí habíamos 2 o 3 que estamos en la iglesia por la pareja que tenemos al lado. Y es una vergüenza, hermano. Si usted entró a la iglesia por un hombre se va a ir. ¿Está conmigo? Pero si usted entró por Cristo, no hay diablo que lo pueda sacar de la comunión que usted tiene con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice el verso 8, ayúdenme. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no oyeron las ovejas. ¿Ah? Déjenme le doy un ejemplo. En las divisiones que hemos tenido, ha habido personas que, ay, pastor, yo lo quiero mucho, me abrazan y me han hasta dado besos, y pastor esto y pastor lo otro, y son los primeros que me han golpeado. Son salteadores, se han llevado la congregación. ¿Por qué la congregación se fue? Porque no supieron reconocer a su pastor. Hay gente dentro de la congregación que, hermano, ¿cómo está?
dentro de la congregación no soy su hermano, soy su pastor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi mamá es mi mamá, pero dentro de la iglesia yo soy su pastor. Allá afuera me puede hablar como hijo, pero aquí no me puede dar una orden como hijo, porque soy su padre espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y mire, hermano, mire lo que dicen los salteadores. Usted, pastor, va a dar cuentas. Sí, yo voy a dar cuentas de los que se dejan pastorear. Yo no voy a dar cuentas por los que no se dejan pastorear. ¿Está conmigo? Yo no voy a dar cuenta por la rebeldía, yo voy a dar cuenta por la obediencia. ¿Está conmigo, iglesia? Por eso usted debe, hermano, entender que la primera puerta que Dios quería que restauraran era la puerta de la entrada. Porque la puerta de la entrada, hermano, si usted entró por Cristo por esa puerta, no va a haber nadie que lo pueda sacar. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. En momentos de oscuridad, mire, en momentos de oscuridad viene el pastor y la oveja seguía por el puro. Por el puro golpe. El grupo de alabanza seguía por él. Pero si el de la batería está dormido en otro mundo, hermano, en el más allá, ¿a dónde manda al que dirige? La batería en el instrumento, en el grupo, tiene algo, un beat, hermano, un conteo donde todo el grupo va dirigido por él. Pero a veces, hermano, digo: Señor, ¿qué pasó aquí? No, ¿qué pasó? No ensayamos, pastor. Hermano, ¿qué pasó aquí? No le echamos, se me fue la nota. Todo tiene un tiempo, hermano, y como ovejas de Dios tenemos que aprenderle a darle ese tiempo a Dios. Diga conmigo, la oveja, como las que hay hoy en la iglesia, son las ovejas que les gusta estar en el redil. ¿Está conmigo? Bueno, alguna que otra es dominguera. Qué serio se pusieron. Ahora note esto. La Biblia, hermano, podemos apreciar la relación entre Dios y la relación entre la oveja. Salmo 23, 1 y 2. Todos se lo saben. ¿Qué dice Salmo 23, 1? Jehová, ayúdeme, ¿qué dice Salmo 23, 1? Más fuerte, 1, 2, 3, ¿qué dice? Jehová es mi pastor y todo te va a hacer falta. ¿Por qué nos hace falta todo? Porque no nos dejamos pastorear y porque no hemos aprendido a reconocer a Dios como nuestro pastor. Si Dios te dice: ven, uy, Señor, no puedo, es que es el día del cumpleaños de mi hijo que más quiero. Pero Dios te está llamando, iglesia. Dios te está llamando. Te estás poniendo el tacuchi, te iba a decir el tacuache, el tacuchi para ir allá a la fiesta de tu rancho allá, hermano, y ya se va a llegar la fiesta de mi rancho, el jaripeo, la banda, la tambora, y Dios dice: ven. No, pero tengo que ir a enseñarle a los de mi rancho la troca que manejo, que tengo yo miles y miles y miles. Porque eso es lo que pasa entre la paisanada, hermano, echándose tierra uno al otro. Y así hay mucho liderazgo. Ay, pastor, mira, el hermano del piano no merece estar allí, y tú tampoco. Pero no tiene santidad, tú tampoco. ¿Por qué? Porque en vez de ayudarlo lo estás criticando. Oh. Y dice el Señor, hermano, cuando nosotros nos dejamos pastorear por Dios, verso 2, ¿qué dice? Cuando usted se deja pastorear, mire lo que hace Dios. ¿Qué dice? En lugares delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, note esto. En el Nuevo Testamento hay una figura del pastor, del Señor Jesucristo.
En Mateo capítulo 10 versículo 6, mire lo que dice. Mateo capítulo 10 versículo 6. ¿Qué dice? Sino ir antes ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok. Usted y yo, hermanos, no podemos ir a rescatar a una persona. El único que las puede rescatar es Dios. Claro, podemos ir a llevarles un tratadito, hablarles del amor de Cristo, de la salvación. Todo eso podemos hacer. Y es bíblico, hermano, porque en la puerta del pescado ahí va a venir todo eso. Pero mire, dice el Señor que hay que ir a las ovejas perdidas. Pero hay ovejas perdidas que no quieren. Mire, ya le hablé un poquito del libro de Éxodo 14. Los síntomas del pueblo de Dios: frustración, depresión, no creían, incrédulos. Entonces, esos tenían la libertad corporal, pero la mental no la tenían. ¿Por qué Dios necesitaba de un hombre? Dios los podía dirigir en la columna y en el fuego, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Ayúdeme. Pero Dios dispuso de Moisés para que Moisés los pudiera pastorear, para que Moisés les pudiera llamar la atención, para que Moisés los pudiera dirigir en los momentos, decirle: hey, tengan confianza en Dios, crean en Dios. Yo a veces me digo, hermano, la gente que se ha acabado las pestañas estudiando la palabra de Dios están en un tremendo desacuerdo. Que fue un terremoto el que abrió el mar, que fue que se abrió una grieta y se tragó todo el mar. Pero eso no dice la Biblia, que no. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios separó las aguas, no dice que las sumergió. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente que estudia tanto la teología, la hermenéutica de la palabra, no les entra lo que dice la escritura, que dice: y Dios separó las aguas? O sea, las partió para que el pueblo pudiera caminar en suelo seco. Si Dios hubiera abierto un boquerón así, hermano, ¿cómo hubieran pasado ahí? Si eso estaba abierto. Como un terremoto, hermano, y no que en un terremoto lo que hace es que se sale el agua, pero no deja de estar ahí en el mismo lugar. Pero la incredulidad, hermano, de muchos de nosotros nos hace sentirnos en un callejón sin salida. A Dios no se le comprende con la mente, hermano. A Dios se le cree en el corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire lo que dice ahí. Esta gente era libre físicamente, pero mentalmente estaban esclavizados. Los desiertos, ¿se acuerda del elefante? Un pequeño hilo puede esclavizarte. ¿Cómo te trataron en la niñez? Es lo que Dios está trabajando. No, pues a mí no me bajaban. Los maestros me decían que yo era un burro, un bueno para nada. Un día le fui a ayudar a mi papá y me dijo: quítate para allá, bueno para nada. Y uno crece con esas cosas, hermano, que no sirves para nada, que eres un bueno para nada, que eres un estorbo. Uno crece con esas cosas y hay un punto donde uno se la cree. ¿Qué dijo la hermana Esther el jueves? Y el pastor me dio la prédica y me vino el ataque. Dios te rompió el hilito. Lo que te detenía, Dios te lo rompió. Tú no sabes, pero Dios habló a través de ti a muchos de los que estuvimos aquí. Era Dios. Pudimos identificar que era Dios. Y Dios quiere romperle el hilito al liderazgo, iglesia. Miren, Dios este año me ha dicho: cada junta que hagas, trata con ellos el compañerismo. Hermanos del grupo de alabanza, ¿cómo está el compañerismo? Hermanas de la danza, ¿cómo está el compañerismo? Hermanos de la puerta, ¿cómo está el compañerismo? Hermanos del evangelismo, ¿cómo está el compañerismo? ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Cómo queremos avanzar? ¿Cómo queremos que Dios haga una obra en nosotros si nosotros no queremos dar el paso de fe? Dice Dios: da el paso de fe que yo te voy a sostener. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, la puerta del pescado, ¿por qué tiene que ser restaurada?
porque si no la restauras no vas a poder entrar. Mira, iba Cristo hablando, aquellos hombres con dolor por la pérdida, ay, que mataron a Cristo, y mira, lo chicotearon, lo latigaron, y Cristo hablando con ellos, hermano. ¿Sí o no? Los que iban de camino a Maús, y Dios les iba hablando, no lloren, que no entienden que soy yo el que va aquí con ustedes. Muchachos, entiendan. No, pero el dolor y la frustración, los problemas de la mente por el dolor de la pérdida, ellos iban llorando y no podían ver que el dador de la vida iba caminando con ellos. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Partir el pan. Y cuando partió el pan, es el Señor que hablaba. Por eso el corazón nos ardía cuando hablaba. Yo los veo inquietos. Ay, el calor, pastor. Si no lo aguanta aquí, no lo va a aguantar en el infierno. Allá va a estar más, 10 veces más, dice la palabra de Dios. Algunos ya están queriendo dormir por el calor. Allá el diablo te va a tener rechinando los dientes 24 horas del día y sin dormir. ¿Está conmigo? Por eso tenemos que restaurar la puerta, iglesia. Pregúntese a sí mismo, ¿qué soy delante de Dios? Mire, cuando Cristo les habló, Cristo no les habló a los apóstoles, Cristo no le habló a los profetas, Dios siempre le habló a los siervos. ¿Sabe por qué a los siervos? Porque los siervos saben servir a su Señor. Y dice la Escritura, el siervo, usted a veces hacemos un evento, pastor, ¿y cómo va a ser el evento? Deja que hable Dios. Deja que hable Dios. Y cuando alguien se suba a dirigir o a predicar, ahí Dios nos va a dar todo lo que queremos oír y ver. Pero a veces somos tan desesperados, hermano. ¿Y cómo va a ser? Y no, Dios tiene su tiempo. Solo párate aquí y deja que Dios haga algo en tu corazón. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que algunos, no, mejor nos hubiera predicado el de 10 minutos. Pero el de 10 minutos también es mucho de creer. Amén. Porque mire, le voy a dar, escuche, cómo Dios trabaja con nuestra mente. En el libro de Lucas dice, todo lo que pidieras en mi nombre, mi Padre lo hará. Mientras tú me glorificas a mí, yo voy a glorificar al Padre, pero también va a glorificar al Espíritu, ¿verdad? Viene la primera sanidad en el Hechos capítulo 3. ¿Qué dice? Le dicen al ciego, míranos. Dice que el ciego, escuche, el paralítico tenía que tener gozo en su cara, tenía que sentir la alegría que iba a recibir algo. Muchos de nosotros, Dios nos quiere dar algo y con una cara de limón apachurrado. Ya cállate, pastor. ¿Está conmigo? Y dice que dijo, levántate. Y dice, Jesucristo te sana. Y dice que se incorporó. Pero luego allá en el capítulo 9, al final del capítulo 9 del libro de los Hechos, se encuentra una historia bien tremenda. Dice que Pedro andaba visitando las iglesias, visitando a los santos de Dios. Diga conmigo, a los santos de Dios. Pedro andaba visitando a los santos de Dios y se encuentra con un hombre llamado Eneas, que toda su vida había sido paralítico por estar en una cama. Y llega Pedro investido del poder de Dios y le dice al instante, cuando Pedro lo ve, luego comienza a sentir el poder del Espíritu Santo y le dice, Pedro, Eneas, levántate, Jesucristo te levanta. Y se levanta Eneas. Pero 2 o 3 versículos después viene otra historia, donde una mujer llamada Dorcas, ¿sabe por qué le llamaron Tabita? El nombre Tabita en hebreo significa una gran sierva de Dios. Una mujer que había dado cosas al servicio y a la obra de Dios. Y dice que esta Dorcas se murió.
se murió Dorcas y sabían que Pedro andaba ahí, y fueron y trajeron a Pedro, y lo primero que hizo Pedro es echar a la gente afuera, y se dice que se arrodilló, se postró, puso su cara en tierra, pero cuando se levantó empoderado, dice la palabra, no era Pedro, era el Señor Jesucristo. Por eso cuando se levantó Pedro, dijo la voz del Señor: Dorcas, Tabita, levántate. No usó el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no era Pedro el que hablaba, era el mismo Señor Jesucristo que la estaba volviendo a la vida. ¿Está conmigo? Pero a veces la religiosidad, hoy tengo que mencionar el nombre de Jesús, si es bíblico mencionarlo, pero cuando estás en la presencia, en la intimidad, y que sales empoderado de la oración, de la búsqueda de Dios, no era Pedro el que hablaba, era el Señor. Y no era necesario que el Señor mencionara su propio nombre. Por eso Pedro le dijo: Tabita, get up. Así se dice así. Levántate. Era el poder de Dios, hermano. Y me metí a estudiar un poquito eso. Y resulta que muchos religiosos tienen una gran pelea ahí. Y digo, estos religiosos no tienen nada del Espíritu de Dios entonces. Porque Él es el que revela, iglesia. Él es el que nos enseña. Yo tengo presente que Dios me sacó de la basura, de lo vil y menospreciado, un hombre terco, necio, hermano, duro, machista, y Dios ha trabajado todas esas áreas en mi vida. No me avergüenzo de dónde soy, pero tampoco me enorgullezco de dónde Dios me trajo. Reconozco que fue Él y que sigue siendo Él, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice ahí, hermano, pregúntate qué eres: hijo de Dios, visitante, pariente lejano. Lo primero que debes hacer hoy es reconocer que Jesús es tu pastor, que tu pastor te quiere restaurar tu relación con Él. Número 3 dice: déjate pastorear, mantente en el redil. Debes aprender a tener una buena relación con Dios. Ahora, note esto. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué no me puedo congregar otros días de la semana? ¿Será que saliendo el domingo de la iglesia te ponen el hilito? No puedo. Intento, el elefante también intenta cuando mueve la mano. Intenta, pero siente el hilito que le agarra no solamente la mano, sino toda la mente, y dice: estoy atado, no puedo. ¿Ha visto cuando un elefante se decide? Tumba el circo, voltea carros y se lleva todo lo que hay a su paso. Pero cuando está atado, un hilito lo detiene. Años y años amarrado en el circo con el mismo hilito y en la misma silla, y él siente que no puede. Así vemos muchos de nosotros. Y dice la palabra de Dios en Isaías: levántate como siervo, sacúdete como águila y extiende tus manos y emprende el vuelo en el que Dios te quiere llevar. ¿Está conmigo? ¿Usted cree que Dios llamó gallinas? Yo le digo: ¿por qué me llamaste en este tiempo tan difícil? Mira, hermano, ahora que fuimos a México a firmar las escrituras de la iglesia, el pueblo por donde pasamos, ahí en un lado del pueblo, hasta parte del pueblo del hermano Arturo, pura bala día y noche, calles y carreteras cerradas, hermano, por la violencia. Y Dios nos llevó por allí, mire, por allí cruzamos, hermano. Había levantamiento de gente por donde quiera, pero Dios guardó nuestro camino, bendijo nuestra entrada y nuestra salida. Sus ángeles acamparon en todo allá donde anduvimos, y regresamos, hermano, con el favor y la misericordia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando tienes un propósito de Dios, hermano, Dios siempre va a cuidar de ti. Primera de Pedro 1:14, ya estoy terminando.
Primera de Pedro 1, 14 y 15 y 16, ayúdeme. Esto es para los hijos. ¿Cuántos son hijos aquí, hermanos? Dice la hermana Esther, pastora, tengo que predicar todo lo que dice ahí. Bueno, cuando Dios da un mensaje hay que predicarlo como lo da, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted se suelte de la tableta, eso quiere decir que tiene la convicción que lo que está hablando, Cristo se lo puso en la boca. ¿Qué no fue lo que le dijo a Jeremías? Yo pondré mis palabras en mi boca. Pero cuando estamos así, mire, ay hermanos, ¿verdad? Suéltese, hermano, deje que Dios lo use. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:14? Los hijos, ¿qué dice? Como hijos obedientes, no, ayuden más fuerte. 1, 2, 3, ¿qué dice? Imagínese, hermano. Verso 15, mire, así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, ¿qué dice? Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. La santidad nos va a llevar a caminar correctamente, hermano. La santidad se le va a transmitir a otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Juan 14, 16 y 17, miren lo que dice ahí. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora dentro de vosotros y estará en vosotros. Ahora note esto. Dios nos dio algo poderoso, se lo voy a volver a repetir. Y ya van muchas veces que lo repito, pero es necesario volverlo a repetir. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo en la Biblia? Un Dios creador, que todo lo que hizo, lo hizo bueno. El que estaba en la oscuridad, ¿qué vino? Y vino la luz, dijo el Señor, ¿sí o no? Ese mismo Espíritu está dentro de ti, de mí. ¿Y qué dice la Escritura? De tu interior correrán ríos de aguas vivas. ¿Por qué de tu interior? Porque ya está dentro de ti, ¿sí o no? Entonces, ¿de quién es el trabajo de hacer correr esos ríos? ¿De Dios o de ti? De usted, hermano. Dios dijo, de ustedes correrán ríos. Pero ¿por qué los ríos no fluyen? Porque el enemigo le avienta basura. Porque el enemigo te avienta basura en el teléfono, te avienta basura en el trabajo, te avienta basura en la familia. Donde quiera que vas, siempre el enemigo te va a tirar basura para que no avances. ¿O no le han dicho a usted, mira, muy cristiano y sigue siendo el mismo de siempre? ¿Sí o no? Por toda la basura. Pero no permita que le avienten esa basura para que los de su casa vean un cambio en usted. Amén. Porque a veces andamos con la bolsa de basura, hermano, cargando para allá, cargando para acá, y siempre nos van a ver igual. Pero cuando usted recibe lo que Dios le quiere dar, dice, yo no recibo eso. Usted tiene la autoridad, hermano, de abrir y cerrar la puerta, ¿sí o no? Usted sabe a quién dejar y a quién no dejar entrar, hermano. Usted sabe que cuando alguien llegó a la puerta, dice, aquí espéreme, ahorita vengo, ¿y qué hace uno? Porque a veces, hermano, la confianza de dejar la puerta abierta, ay, me pasé porque... ¿Está conmigo? Usted se fue a buscar algo allá al cuarto y ya le revisaron la sala, la cocina. Ciérrele la puerta. No puede la gente nomás llegar y andar en lo que es tu intimidad familiar y personal. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, dile al que está a tu lado y también dile al pastor, deja de llorar por lo que no tienes. Dígalo más fuerte, deja de llorar por lo que no tienes.
Enfócate. Enfoquémonos. Ay, es que mi vecino tiene un carro del año y usted no puede dormir porque su vecino, hermano, el día que le llegue el bill, su vecino anda bien nervioso y usted llorando porque no tiene lo que tiene su vecino. ¿Está conmigo? Juan 3:3, ayúdeme. 1, 2, 3, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo, hermano, del agua y del espíritu. Pero hay gente que se queda en el agua y se vuelve religioso. Tiene que buscar, hermano, ordene primeramente su cuerpo. Señor, yo reconozco que este es tu templo, Señor. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de corregir en mi vida, fuera y dentro de ella, Señor, para yo poder recibirte? Mire, 2 divisiones aquí y el Espíritu Santo no descendía, porque todos estaban como Core. Todos los que han ido han anhelado este lugar. Y dijo el Señor: algunos lo hacen porque otros los empujaron, y algunos los otros lo hacen por beneficio propio. Y Dios, hermano, Él quiere que nos mantengamos enfocados. Pero si usted mira en esta iglesia que tenemos, hay veces que el diablo se mete en el hermano, en el pastor. Que el otro día el pastor predica enojado, yo ni cuenta me había dado. Pero a veces, hermano, uno viene, a veces los hermanos yo los encuentro aquí en la iglesia y ni cuenta se dieron que yo vine a la iglesia. Y por alguna razón Dios nos trae y uno ve, hermano, y uno lo lleva en oración. Pero uno ve y dice: Padre, es tu casa, somos tus siervos, ¿qué vas a hacer? Porque cuando Dios me abre la boca, hermano, se ofende la gente. Se ofenden cuando ellos saben que lo que están haciendo no es agrado de Dios. ¿Está conmigo? Tenemos que restaurar esa puerta, iglesia. Y dice allí: lo primero que debes de hacer es ponerte de acuerdo con tu cuerpo, ya que es templo y morada del Espíritu Santo. Quizás la gente se burla de lo que tú haces. Mira, ahí va ¿a dónde irá con esa tan, ¿cómo dicen allá afuera? Esa ridícula con ese traje de azul y blanco, y luego lleva como unas banderas y una, seguro ha de ser aleluyo protestante. ¿Ah? Y son los ataques que tuvimos un tiempo, hermanas, que venían y se cambiaban en el baño aquí para salir a servir al Señor, y salían, y todavía hay algunas que todavía salen y se quitan la falda aquí, salen allá como si anduvieran el mundo. Debemos de aprender a vestirnos para Dios, hermano, dentro y fuera de la casa. Pastor, es incómodo. No, sí es incómodo, yo lo entiendo. ¿Usted cree que yo me siento cómodo predicar con una camisa abajo y otra abajo, y la camisa y la corbata? No me siento cómodo, pero soy un sacerdote de Dios y tengo que vestirme como tal. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano, lo primero que debemos de hacer es restaurar nuestro cuerpo. Señor, ¿qué debo de comer? ¿Qué debo de hacer? ¿Está conmigo? No, hermano, no comas eso, hermano. Oye, hermano, yo recuerdo que una vez dijo mi suegro: mira, Roberto, es una chulada comer en Tijuana. Le digo: ¿por qué, suegro? Dice: vas a Tijuana, dice, y miras gente de tacuche bien vestida, comiendo unos tacotes de trípode al pastor, y hasta le escurre la mantequita por aquí, dice. Y ahí va uno, hermano, a los tacos. Pero claro, es una buena, es un antojo, pero no es una buena manera de comer, hermano. ¿Verdad? Por decir, voy a hablar con mucho respeto, hay mujeres que les encanta cocinar con un montón de manteca, más manteca que frijoles, ¿sí o no? Más aceite en la comida que en el carro, hermano. ¿Verdad? Abunda el aceite por arriba de las calabecitas fritas y las costillas, así el aceite burbujeando, hermano. Y uno, oiga, ¿cómo no queremos, hermano? Tenemos que cuidar el templo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Yo no digo que de vez en cuando pues, sí se destraba uno, ¿verdad? Pero a veces es todos los días, hermano. ¿Sabe cuántos días comía su pastor tacos? Y mis hijos quedaron hasta acá de tacos. Mi esposa también. Porque yo era de 6, 10 tacos todos los días. Vamos a los tacos. Vamos a los tacos La Polvadera. Que vamos a los tacos El Aventón, porque era una aventadera. Que vamos a los tacos allá andamos de taquero en taquero, iglesia. Hasta que un día Dios me puso un alto. Dios, dígame usted, ¿a Dios le gustará vivir en una casa desordenada? No, hermanos. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Está conmigo? Yo hay días que me regaño yo solo, hermano, porque de verdad que esa vez, ¿sabe cuál es mi gran lucha? El pan. ¿Y sabe qué hace el diablo? Usar a las personas que más amo para traerme pan. Esas conchas, hermano, y hermano, ay, Señor, nomás una, todos los días. Luego viene la influencia del azúcar, hermano, ya acelerado, y digo, Señor, perdóname porque no me refrené. Dijo el Señor, tienes que aprender. Yo te voy a enseñar a decir sí y a decir no. ¿No dice la Biblia así? Que Él nos va a enseñar a decir. Porque mire, cuántas veces la gente te pide un favor y tú no puedes hacerle el favor. Pero como no sabes decir que no, dices sí. Y después te meten en un montonal de problemas. ¿Sí o no? Por eso debemos de aprender que tu sí sea sí y tu no sea no. Y no cambie, porque Dios no cambia, hermano. ¿Está conmigo? Híjole, ya son las 12. Me voy a apresurar porque la hermana Leti está durmiendo. Y mire lo que dice ahí, hermano. Entonces, diga conmigo: restauraré mi cuerpo, cuidaré mi cuerpo. Tuve una lucha el viernes. Las hermanas cocinaron algo que me encanta, típico de mi pueblo. Y andaba bien lleno y dije, no, no, y no, y no. Y 5 minutos después, de a pellizquito y pellizquito, me acabé el plato. Y en la noche el Señor trató conmigo. Y solamente me dijo, dijiste que no. Y la carne dijo, porque a nosotros nos encanta el sí, sí o no. ¿Sabe por qué tanta gente que la roban? Porque allá un buen abogado, un licenciado dijo no. Pero como en la televisión salió un anuncio, si allá te dijeron que no, acá te decimos que sí. Y ahí vamos. Allá no te calificaron para el carro y acá te dan el 50% de interés y de acá te decimos que sí, ahí vamos. El carro de mis sueños. Por eso el pastor no tiene dinero. Toda mi vida, hermano, invertí todo mi dinero en los dealers. Ahí tengo invertido mi dinero. Puras malas inversiones hice. Y Dios me quitó eso, hermano. Porque esa era una de mis grandes pasiones, los carros. Y Dios tuvo que trabajar conmigo. Y Dios dice, debes de aprender a restaurar. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, déjalas allá. No las traigas a tu presente porque vas a arruinar tu futuro. Estás en Cristo, busca lo nuevo. Si ya le entregaste tu vida a Dios, ten la seguridad que Dios va a comenzar a trabajar algo nuevo para tu vida y mi vida. Va a llegar un punto, ya no eres como él, ya no eres tan corajudo como eras antes.
¿qué te pasó, Roberto? Ya no eres tan explosivo como eras antes. Y yo nomás me agacho y digo, no, pues no, ya Dios trabajó en mí. Y allá en mi trabajo, de repente me dicen, Roberto, sigue. Y le digo, yo no voy a seguir a nadie, yo sigo a Jesús. Siempre lo traigo así. ¿Por qué razón, hermano? A veces le digo a la gente, no me siga a mí, siga a Jesús. Porque si usted sigue a Jesús, al autor y consumador de la vida, hermano, usted va a aprender a conocer bien a su pastor. ¿Está conmigo? Claro, no le estoy diciendo que no tenga una relación con sus pastores, porque a veces es una vergüenza que usted tiene 10 años congregado en la iglesia y no sabe lo que su pastor le va a decir que no o le va a decir que sí. Si me pregunto ahorita, ¿va a haber servicio de tabernáculo mañana, pastor? ¿Qué cree que le voy a decir? Entonces, ¿por qué me viene a preguntar, iglesia? ¿Por qué se le hace tan difícil a Dios? ¿Qué Dios te quiere enseñar que tú no quieres aprender? ¿Está conmigo? Y dice el ver Lucas, vaya conmigo a Juan 10:11. Ahí vamos ya terminando. Me da 10 minutos más. Eso incluye la administración. Ok. Juan 10:11, ¿lo tiene? ¿Qué dice Juan 10:11? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Alguien dijo, Dios es malo. Y yo le dije, ¿por qué Dios es malo? Mira toda la gente que mató. ¿Por qué permitió que esa gente muriera? Bueno, ¿verdad que toda esa gente no la pudimos traer a Cristo? Le voy a dar un ejemplo. Si a usted, hermano, le encanta el greñero, el pelo largo, y de repente viene el peluquero y te dice, oye, yo tengo esa profesión, si quieres yo te doy una chaineada, ¿qué le va a decir usted? No, ¿por qué me vas a cortar el pelo si yo así lo quiero traer? El peluquero no te puede cortar el pelo a fuerzas, ¿verdad que no? Así es Jesús. Jesús nos da la opción, nos da la salida, nos da la palabra, y Él nos la da, hermano, con voluntad para que nosotros la aceptemos. Pero ¿qué decimos nosotros? No, así no, Dios. Señor, pongo a mis hijos en tus manos. Tú eres el pastor, eres la puerta de las ovejas y ellos son tus ovejas. Ahí están, Señor. Y cuando el Señor sabe el carácter de nuestros hijos y Dios trata con su carácter y los quiere quebrar, ¿qué venimos nosotros? Con corazón de pollo. No, Señor, así no. ¿Sí o no, hermanos? Acuérdate que los pensamientos de Dios siempre van a ser más altos que los tuyos y que los míos. Dios nunca va a reaccionar como tú deseas. Dios va a reaccionar de acuerdo a lo que tú necesitas, hermano o hermana. ¿Está conmigo? Señor, te entrego a mi esposo. Y cuando Dios trabaja en el esposo, no, Señor, por favor, no, Panchito, no. Deje que Dios haga la obra. ¿De quién es la obra? ¿Tuya o de Dios? Y entonces usted, ¿por qué quiere pegar los ladrillos de Dios? ¿Está conmigo, iglesia? La obra es del Señor, y usted y yo como ovejas debemos de aprender a oír la voz del pastor. Restaure la puerta, hermano. Usted ya no es uno tradicionalista que vivió en el catolicismo, que está esperando que suene la primera, la segunda y la tercera, porque la cuarta va a ser de difunto. ¿Está conmigo? Usted sabe, Señor, es domingo, tengo que estar en tu casa, gloria a Dios. Usted tiene que levantarse a tiempo, hermano, echarse las cremas y venir, hermano, a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está conmigo? Porque en la religión sí esperamos las campanadas. La primera, tenemos 30 minutos, más bien la segunda, la segunda se levantan y ya cuando están saliendo a bañar suena la tercera. Y más tarde la de difunto. ¿Sí sabe cuál es la de difunto? No se la sueno porque se asusta. Porque realmente, hermano, Dios quiere tratar con nosotros.
Dios quiere tratar con tu identidad y con mi identidad. ¿Quieres portarte como oveja o como cabra? Ayúdenme. Si somos ovejas de Dios, si somos la oveja de su prado, iglesia, entonces aprendamos a convivir, ¿verdad? Porque a veces andamos como los chivos, cuernazo y cuernazo con el otro chivo, ¿verdad? O con la otra chiva, y hasta nos paramos de mano. ¿Se ha visto eso, esas peleas, hermano? A veces así andamos nosotros entre hermanos. Y Dios dice: hermanos, deben de restaurar su puerta. Deben de aprender a oír, porque todos como sacerdotes tenemos una responsabilidad. Usted no va a necesitar que el pastor le diga: vete a evangelizar, quiero que dances, quiero que hagas. No, usted va a sentir usted va a ver que la pastora necesita ayuda en la vigilia. Usted: pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, aquí tengo esto para la canción, tengo esto para otro. Porque usted está actuando como sacerdote, hermano. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si usted no es un buen obrero, hermano, Dios no le va a responder. ¿Está conmigo? Dios le responde a los buenos obreros. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Lea Timoteo, hermano. Le hacen los 1 y 2 de Timoteo. ¿Está conmigo? Tiene que usted, hermano, hacer su parte. Restaure su puerta, porque si usted no restaura su puerta, ¿cómo van a entrar las ovejas de su casa? ¿Está conmigo? Siga teniendo esa fe, esa convicción, que lo que Dios lo prometió lo va a cumplir. Tarde o temprano le va a jalar el hilo a los de su casa y van a tener que venir rendidos a los pies de Cristo, hermano. Aunque ellos no quieran, ellos van a venir, pero usted siga confiando en el Señor y deje de pelear con la gente, hermano. ¿Está conmigo? Por último, esto es para las ovejas. Lucas 11, 19 y 10. Y luego vamos a ir a Juan. Póngase sobre sus pies, ya para terminar. Juan 10, 11. Me dice un amén cuando ya lo tenga. Entonces está despierto. Lucas 11, 9 y 10. Deje ver si agarro tu dormido. Apocalipsis capítulo. ¿Qué dice Lucas 11, 9 y 10, hermano? ¿Qué dice? Esto es para las ovejas. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora, pedir correctamente. Estamos hablando de la puerta. ¿Cómo va a dirigir su oración? Piénselo, no me lo diga, piénselo usted. ¿Cómo va a dirigir su oración? Dios está diciendo: restaura la puerta de las ovejas. Tú eres la punta de lanza. Tienes que restaurar tu puerta para que los tuyos puedan entrar. ¿Qué dice la promesa de Dios? ¿Qué dice la promesa de Dios a las puertas? ¿Se salvó tú? Pero ¿cómo está nuestra casa? ¿Sí me está entendiendo, iglesia? ¿Cómo quiere dirigir su oración esta mañana? La restauración, usted no tiene que pedir restauración por sus hijos, por su esposo, esta mañana es por usted. Ya en las otras puertas va a venir por los demás. Quizás en la que viene, en la del pescado, porque era por donde entraban todos los pescadores con los peces. ¿Cómo va a dirigir su oración? Piense por un momento. Dios le estaba hablando a los hijos: el que pide, recibe; el que busca, halla; el que toca, se le abrirá. Por último, el verso Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dice: y entrará y saldrá y hallará pastos.
¿Está listo? Vamos a orar. Y ahí me disculpa si me brinqué algo, pero siento como que ando con calentura otra vez. Note esto, hermano. Y ahorita ore para que también se me vaya eso, hermano, que siento. Amén. La oración tiene poder.